Buenas, nosotros somos el grupo formado por Rocío Barragán Terroba, Manuel de la Cruz Vaca y yo, que soy Angelia Pascual, y vamos a hablar sobre las hormonas pancreáticas, más concretamente sobre la insulina. Conocemos que existe otro llamado glucagón, otra hormona pancreática, pero hemos decidido centrarnos en la insulina, que es la que consideramos más importante y que conoce todo el mundo. En este trabajo se va a hablar tanto de la síntesis como secreción de la insulina, las funciones que ésta tiene en nuestro organismo y las enfermedades que están asociadas tanto a la resistencia de la insulina como otros factores relacionados con ella. Tenemos aquí que la insulina es una hormona liberada por el páncreas, que ocurre sobre todo a la presencia de glucosa en sangre, aunque puede ocurrir también en respuesta a la presencia de otros aminoácidos u otras hormonas. También la insulina es la que permite que la glucosa penetre en las células para que éstas la puedan utilizar como fuente de energía. Aquí tenemos la síntesis. Vamos a centrarnos en lo más superficial, ya que es un tema de bioquímica en el cual nosotros no nos queremos meter. Toda la síntesis, al igual que la secreción, ocurre en el páncreas, más concretamente en los islotes de Langerhans, en las células beta de estos islotes, que vemos ahí en la imagen que está al lado de los vasos sanguíneos. Y todo esto sigue un proceso de síntesis desde las células beta, que primero se forma la preproinsulina, que tiene cadenas de 104 aminoácidos. Después todo esto, preproinsulina va perdiendo aminoácidos hasta que se forma la proinsulina, que tiene simplemente 84 aminoácidos. Y por un proceso parecido va perdiendo aminoácidos y se forma la insulina. La insulina se forma en el aparato de Golgi de las células beta y ahí es donde se almacena después. La síntesis está influenciada por muchos tipos, como hemos dicho antes, muchos tipos de hormonas, de aminoácidos, pero el que más importa y el que produce esa síntesis es la glucosa. Al igual que también produce que haya una secreción, que vamos a hablarlo ahora. Llegamos a la secreción de la insulina, que es el proceso por el cual se libera esta insulina a nuestro organismo. Es algo más complejo que el de la síntesis, ya que la síntesis nos hemos centrado simplemente en lo superficial, ya que se trataba de bioquímica y no queríamos meternos en ello, pero consideramos que es sencillo de comprender, al igual que la síntesis. También está muy relacionado con la glucosa, al igual que en el otro proceso, aunque en este caso más concretamente con su metabolismo y en menor medida y con menor importancia también está relacionado con la glicemia. El mecanismo de secreción depende, según los estudios, del canal de potasio, que es sensible a ATP, que podemos ver en la imagen, aunque también es muy importante el canal de calcio que depende de ese voltaje. ¿Qué pasa? Que la producción de ATP es paralela a la utilización de la glucosa en nuestro organismo. Entonces, cuando esto ocurre, hay un aumento en la relación del ATP y el ADP que hace que se cierren los canales de potasio que eran sensibles al ATP del que hemos estado hablando antes. Cuando esto ocurre, hay una despolarización en el canal de calcio y esto hace que se abran los canales de calcio ya que eran sensibles o dependientes de ese voltaje. Así se produce la liberación de la insulina o la secreción. Todos estos mecanismos de secreción de la insulina están regulados de manera muy precisa y encima están adecuados a los requerimientos metabólicos de nuestro organismo. La depuración de la insulina ocurre en todas las células que son sensibles a la hormona, pero en mayor medida sobre todo en el hígado, en el riñón y en el músculo esquelético. En cuanto a las funciones de la insulina, podemos decir que es la hormona anabólica por excelencia en nuestro organismo, es la principal responsable de controlar la captación, utilización y almacenamiento de nutrientes celulares, tiene un papel fundamental en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de la proteína y promueve la captación de glucosa, estimula la glucólisis, promueve la síntesis hepática y muscular de glucógeno y de triglicéridos. Además, aumenta la absorción de glucosa de la sangre, principalmente en el músculo y el tejido adiposo, donde promueve su conversión a glucógeno y triglicéridos, respectivamente, inhibiendo al mismo tiempo su degradación. En el hígado inhibe la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la cetogénesis, y promueve la síntesis de proteínas principalmente en el músculo. Estas acciones se llevan a cabo gracias a una combinación de efectos rápidos como la estimulación del transporte de glucosa en las células adiposas y musculares y la regulación de la actividad de las enzimas clave en el metabolismo, y de los mecanismos a largo plazo que implican cambios de la expresión génica. La homeostasis de la insulina se ve alterada en los distintos procesos fisiológicos y patológicos. No se ha conseguido un conocimiento completo acerca de los mecanismos moleculares y de las razones biológicas por las que esto sucede.
Dentro de la fisiología cardiovascular, tiene un papel clave en la regulación de la contractibilidad cardíaca y el tono vascular. También desempeña funciones relevantes en el sistema nervioso central. Tiene un papel neuromodulador muy importante y se ha identificado receptores de insulina y diversas vías de señalización asociadas a estas en distintas regiones del cerebro, las cuales regulan efectos fisiológicos como el desarrollo neuronal, la regulación del metabolismo de la glucosa, el peso corporal y las conductas de alimentación. Vale, en esta diapositiva hablaremos sobre las patologías asociadas a la hormona de la insulina. Hablaremos sobre la diabetes, la obesidad y el Alzheimer. En primer lugar, la diabetes tiene una estrecha relación con la insulina, ¿vale? Como ya sabemos, la insulina se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre, ¿vale? La insulina permite que la glucosa ingrese a las células del cuerpo, donde se utiliza como fuente de energía. En las personas con diabetes, este proceso se ve afectado. Tenemos dos tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, el sistema inmunológico ataca y destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Como resultado, el cuerpo no produce insulina, o produce muy poca. Sin suficiente insulina, la glucosa no puede ingresar a las células de manera eficiente, lo que lleva a un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyectarse insulina regularmente para mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no utiliza adecuadamente la insulina que produce. Esto se llama resistencia a la insulina, es decir, genera una resistencia a la propia insulina. Con el tiempo, el páncreas puede volverse menos eficiente en la producción de insulina. Esto también resulta en un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. El tratamiento de la diabetes tipo 2 puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos orales y, en algunos casos, la administración de insulina. En ambos tipos de diabetes, el objetivo del tratamiento es mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de un rango normal. La obesidad está relacionada con los fallos en la hormona de la insulina, ¿vale? La obesidad es una condición en la cual hay un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo. Esto se está generado por la resistencia a la insulina. Es decir, la obesidad puede conducir a una condición llamada a la resistencia a la insulina. Las células del cuerpo no responden de manera adecuada a la acción de esta hormona, lo que requiere que el páncreas produzca más hormonas para mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo control. Con el tiempo, esto puede llevar a un agotamiento de las células productoras de insulina en el páncreas y el desarrollo de diabetes tipo 2. La dieta es también algo importante. La obesidad a menudo está asociada con una dieta rica en calorías, especialmente en carbohidratos refinados y alimentos azucarados. Estos alimentos pueden aumentar rápidamente los niveles de azúcar en la sangre, lo que desencadena una respuesta de liberación de insulina por parte del páncreas. La insulina ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, pero también promueve el almacenamiento de grasas en el cuerpo. Cuando se consume en exceso, estos alimentos pueden contribuir al aumento de peso y a la obesidad. El ciclo de alimentación y la resistencia a la insulina es muy importante, ya que la obesidad también puede influir en esto. El consumo excesivo de alimentos ricos en grasa y azúcar puede provocar picos en los niveles de azúcar en la sangre y la consiguiente liberación de insulina. Con el tiempo, esto puede llevar a una disminución de la sensibilidad de las células a la insulina, lo que dificulta el control de los niveles de azúcar en la sangre y puede contribuir a la obesidad. En resumen, la obesidad contribuye al desarrollo de la resistencia y a la diabetes tipo 2. El exceso de grasa en el cuerpo y una dieta poco saludable puede desencadenar respuestas de insulina inapropiadas, lo que a su vez puede promover un mayor almacenamiento de grasa y dificultar el control de los niveles de azúcar en la sangre. Por último, hablaremos sobre el Alzheimer. La relación entre la insulina y el Alzheimer ha sido objeto de estudio y hemos descubierto que, debido a la resistencia a la insulina cerebral, la disfunción del metabolismo de la glucosa, el papel neuroprotector de la insulina y el vínculo con la diabetes tipo 2 se genera el Alzheimer, ¿vale? En primer lugar, con la resistencia a la insulina cerebral, el cerebro también tiene receptores de insulina y necesita insulina para funcionar correctamente. La resistencia a la insulina cerebral se ha observado en personas con enfermedad de Alzheimer y se cree que puede contribuir a la acumulación de placas de proteína beta-amiloide, una característica distintiva de la enfermedad. El metabolismo de la glucosa también puede estar afectado en el cerebro de las personas con Alzheimer. Se ha observado que las regiones cerebrales afectadas por la enfermedad tienen una disminución en el uso de glucosa como fuente de energía. Esto puede llevar a una disminución en la disponibilidad de energía y a la disfunción neuronal. La insulina no solo está involucrada en la regulación del azúcar en la sangre, sino que también tiene funciones neuroprotectoras en el cerebro. La insulina puede ayudar a mantener la salud de las neuronas, promueve la formación de nuevas conexiones sinápticas y participa en la eliminación de las placas beta-amiloide. Existe una fuerte asociación entre la diabetes tipo 2 y el riesgo de desarrollo de Alzheimer.
La diabetes tipo 2 está caracterizada por la resistencia a la insulina y altos niveles de glucosa en la sangre. La hipótesis es que los desequilibrios en la insulina y el metabolismo de la glucosa pueden contribuir tanto a la diabetes tipo 2 como al riesgo de enfermedad de Alzheimer. En resumen, hay evidencia que sugiere una conexión entre la insulina y el Alzheimer. La resistencia a la insulina cerebral, la disfunción en el metabolismo de la glucosa y el papel neuroprotector de la insulina pueden influir en el desarrollo y progresión de esta enfermedad. Sin embargo, aún se necesitan más investigaciones para comprender completamente los mecanismos subyacentes y explorar posibles intervenciones terapéuticas basadas en la insulina para el tratamiento o prevención del Alzheimer. Como conclusión del proyecto sobre la insulina, podemos decir que esta es fundamental en nuestro organismo y sus desajustes nos pueden proporcionar diferentes tipos de enfermedades cuyos tratamientos y características están en continua investigación. Día a día surgen nuevos artículos y nuevas propuestas e ideas para tratar tanto las enfermedades como para conocer mejor cómo son. Y ya para terminar con el trabajo y con la presentación, aquí tenemos las referencias que hemos empleado por si alguien quiere indagar más en el tema de la insulina, que creemos que es un tema muy interesante y esperemos que os haya gustado.